tercera ponencia de esta jornada será impartida por la máster Carolina Cárdenas Ostategui, quien es trabajadora social y gestora cultural. Tiene un máster en comportamiento organizacional y recursos humanos por la Universidad Ricardo Palma, como también en arte peruana y latinoamericana con mención en gestión cultural para el desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en planeamiento y gestión de intervenciones de cooperación para el desarrollo por la Universidad de Oviedo. La máster Carolina Ostategui posee más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Es speaker internacional sobre diversos temas de trabajo social con énfasis en comunidades indígenas, desarrollo, pobreza, género, arte y cultura, bienestar social y talento humano, salud, entre otros temas. En la actualidad, la máster Carolina Ostategui es CEO de Capa Social Working. Esta mañana ella realizará su intervención sobre las políticas públicas con enfoque intercultural y su impacto en la comunidad. Bienvenida, máster Carolina Cárdenas. Muchas gracias por la presentación y bueno, contenta de estar aquí con todos ustedes en Ecuador y de los que nos estén viendo. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Dónde está? Solo encontré 3 sandías. Encontré 3 sandías nomás. Ya, ¿me logran escuchar? Sí, estimada Carolina, sí se Ya. escucha. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de las políticas públicas con enfoque intercultural y su impacto en la comunidad en mi país, el Perú. Iniciamos con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. En el año 2001 hay una asamblea donde los países conformantes acuerdan, ¿no? Aprueban esta declaración. El marco normativo para este enfoque de diversidad cultural empieza, ¿no? en las convenciones que tiene la UNESCO, ¿no? Entre las primeras está del año 48 sobre la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que engloba en sí todo lo que es natural y cultural, y de ahí es que va a partir la parte de la diversidad. ¿No? Tenemos otras convenciones más. En el año 2005 ya tenemos específicamente la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. En mi país, la Ley 28296 es la que rige toda la ley que es conformado al patrimonio cultural, ¿no? De ahí va a haber unos detalles de lo material y lo inmaterial. Y dentro de lo inmaterial estaría en la parte de las expresiones culturales, ¿no? También tenemos una ley de poblaciones indígenas, ¿no? Que también está reconocida por la OIT. Entonces, en esta declaración que tiene la UNESCO, donde nos habla acerca de la diversidad cultural, tiene puntos importantes que significa, ¿no? De la diversidad cultural. Es una característica esencial de la humanidad, constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos. Uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, de los pueblos y las naciones.
es importante para la paz y seguridad a nivel nacional e internacional. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio, y esta diversidad se va a manifestar en la originalidad y la pluralidad de las identidades y expresiones culturales de los pueblos y sociedades. Esta diversidad de expresiones culturales, comprendida en estas expresiones culturales tradicionales, va a ser importante para los pueblos para poder expresar y compartir con otros sus ideas y sus valores. En el artículo 1 de esta declaración indica que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entonces, ¿cuáles van a ser estas categorías principales de la diversidad cultural? ¿No? Porque es importante tomar en cuenta esta diversidad cultural, ¿no? Los derechos culturales asuman este concepto de diversidad cultural frente a cualquier oposición de cultura dominante o hegemónica. Se entiende por diversidad cultural a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Eso es lo que define la UNESCO. Y según Alfaro, para fines de esta política, se asume una concepción amplia de la diversidad que no solo abarca lo étnico, sino también incluye la diversidad de género, orientación sexual, religión, lengua, ¿no? Todos los aspectos que tienen, las categorías que tienen, ¿no? Este implica la religión, la discapacidad, el género, edad, costumbres, origen étnico. Entonces, todo esto va a implicar esta pluralidad, esta diversidad cultural para todos. Entonces, la UNESCO en la Convención del 2005 tiene un marco de seguimiento, es decir, de acuerdo a las ODS, ¿no? Por cada objetivo que tiene, ya tiene una guía, ¿no? Y los resultados que espera. Por ejemplo, en lo que se habla acerca de la gobernanza de la cultura, el seguimiento implicaría que los estados conformantes de esta declaratoria se reafirman, ¿no? En adoptar, en aplicar políticas que promuevan esta diversidad de expresiones culturales, ¿no? Para eso, cada país va a hacer sus planes, sus programas para la protección. También debe haber transparencia respecto a los servicios que tienen, con un debido presupuesto, una buena gestión, para complementar los aspectos económicos, ¿no? Se tiene que basar en planes de acuerdo también a la realidad, con participación de la comunidad y sobre todo respetando los derechos humanos de todos, ¿no? En base a una buena información, comunicación, ¿no? Es lo que se estila, lo que debería ser, ¿no? Para todos, ¿no? Y para esto implicaría que los países deban de tener, pues, políticas, ¿no? De acordes con las gobernanzas, con las culturas de cada país, promoviendo, ¿no? La igualdad, el respeto, la libre creación los agentes que van a estar insertos en toda esta política, obviamente es el gobierno, el sector cultural, los medios de comunicación, las alianzas con la sociedad, los artistas, la cooperación internacional, en fin, todos los actores involucrados en las políticas culturales de cada país van a hacer que se pueda hacer un buen seguimiento a las políticas y a los planes. En el objetivo 1 está la parte de la gobernanza, ¿no? De cómo estos sectores culturales van a hacer sus
los países van a hacer las políticas y los medios de verificación van a hacer las estrategias, las leyes, las medidas, los programas educativos, ¿no? Y todas estas, ¿quiénes van a formular las políticas? Los ministerios, la cooperación interministerial, esto en base a la participación también de la comunidad, ¿no? En Perú hemos tenido esa participación y se han elaborado los planes. Los medios de comunicación deben favorecer, obviamente, todo esto. Entonces les voy a contar un poquito cómo eh, aterrizamos, ¿no? Aquí en el Perú. En el Perú hubo un foro, ¿no? Denominado Acuerdo Nacional, donde se juntaron organizaciones para que se pudiera ver este tema de la política del Estado, ¿no? Y definir a través de ese plan, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, esta, estos planes con una visión al 2050, ¿no? Y los planes deben estar aprobados por el Consejo de Ministros. Las políticas nacionales en el sector cultura están aprobadas por el Ministerio de Cultura en el caso de la Política Nacional de Cultura del 2030. Y la identificación de variables es la valoración de la diversidad cultural, la oferta cultural e industrias culturales, la participación de la población en actividades culturales, la apropiación social del patrimonio por parte de la población, prevención de la afectación del patrimonio cultural, salvaguarda de la expresión del patrimonio cultural, el ecosistema cultural, el aprovechamiento sostenible y el sistema sostenible de gobernanza. En lo que es las políticas de lenguas originarias, también esta transmisión intergeneracional, los derechos lingüísticos, lo que es la Política Nacional de Pueblos Indígenas, esta articulación y derechos colectivos todavía están en proceso. En lo que es la política de cultura y un derecho a la cultura, acceso a la información, tenemos bibliotecas, ¿no? Todo un programa. Y la política nacional del pueblo afroperuano, ¿no? Porque implican la no discriminación, dar información sobre los derechos económicos, sociales y el tema educativo. En lo que respecta al problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que existe? Es respecto a los derechos de las personas referente a la cultura, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las personas obviamente no valoran la diversidad cultural, ¿no? Hay grupos, ¿no? Como que los de la ciudad y los del campo, y ahí en las siguientes diapositivas vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Las personas no participan, ¿no? De las expresiones artístico-culturales, ellos van quizás en vez de ir a unas actividades propias, ¿no? Del país, van a otros tipos de actividades de otros países también. Limitado aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural, entonces tenemos muchos bienes culturales, ¿no? Declarados patrimonio cultural, y no hay ese reconocimiento, esa difusión, esa promoción de esa riqueza cultural que no solamente Perú tiene, sino que en sí Latinoamérica tiene. Del sistema de la gobernanza, ¿no? El problema es la gestión, ¿no? Sí tenemos recursos, el problema es que en el camino se dispersan esos recursos y no llega a las comunidades como deberían de ser. Entonces, en lo que las causas es el reconocimiento, pues no lo tenemos, el racismo, la discriminación está presente, ¿no? A la orden del día, ¿no? A veces, por decir, una persona viene de provincia de Lima y viene con su gorrito, ¿no? Su chullo, toda su ropita, y los tratan, tú eres un cholo, y como que despectivamente lo tratan. Entonces, esa es una forma de desprecio, de racismo, de discriminación. Entonces, ahí todavía quedan, ¿no? Quedan personas que tratan mal, ¿no? A las personas que vienen de provincia, ¿no? Las oportunidades, la cultura es uno de los sectores que menos recursos genera,
y obviamente los que menos recursos obtienen ingresos, ¿no? Para generar ingresos es realmente un sacrificio, porque mucha gente no compra cultura, ¿no? Compra quizás películas del exterior o juegos del exterior, videojuegos, qué sé yo, pero ya las raíces, la identidad nuestra ya se está perdiendo. Mm, mm. Y así mismo, pues los jóvenes, los chicos de ahora ya, esta creación con esta identidad también se pierde, ¿no? Están pensando o creyendo en, en otras cosas, ¿no? En juegos que vienen del exterior, están todo el día en la computadora y la creación va más por ahí, pero todavía no hay ese aumento de querer más a nuestra cultura, a nuestra tierra, ¿no? Y bueno, nuestros materiales, nuestros bienes culturales, hemos visto muchos casos que están en otros países vendidos, ¿no? Robados. Y porque las personas simplemente a veces o no conocen o, bueno, o lo hacen, no hacen el tráfico de bienes culturales. Y bueno, la débil capacidad estatal para la gobernanza, obviamente, en provincias el problema es que teniendo recursos no pueden gestionar y se desperdicia recurso económico en obras que no son necesarias a veces. Y perdiéndose a veces, muchas veces los presupuestos, devolviéndolo al gobierno. O sea, tienen un dinero asignado y no llegan a cumplir el, 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 el programa que tenían. Entonces tienen que devolver al fin de año. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay un incremento de las desigualdades, ¿no? Según el origen étnico-cultural, ¿no? Por las razones que ya lo dijimos, bajo nivel de desarrollo de una cultura ambiental, bajo nivel de aporte de la cultura a la economía nacional, limitado ejercicio de una ciudadanía intercultural, escaso desarrollo de un modelo de gobernanza, ¿no? Entonces, las personas que, si desde pequeños te han discriminado, entonces trata de cambiar, trata de parecerte a las personas que no son discriminadas. Entonces, con eso ya tu ciudad, tu identidad de indígena ya no la tienes, a pesar que tú eres indígena, pero ya te amoldaste a la cultura de las ciudades y ya no tienes ese ejercicio pleno, ¿no? de indígena. Entonces, en Perú hemos visto que la población indígena, esto es en base a la población en general, ¿ya? Ocupa un 24.9%. La mayoría está por acá, en otras categorías. El mestizo, tenemos un 60.2% de mestizos en el Perú, de los cuales del 100% de la población, 24.9% es de población indígena. La quechua el 22%, la aymara el 2.4%. O sea, son muy poquitos, ¿no? Ya como que esto va disminuyendo siempre. En la Amazonía 0.9%, entonces el afrodescendiente 3.6%, ¿no? Y otros ya son otros porcentajes. Entonces ven cómo se va reduciendo, van siendo menos estas poblaciones de las comunidades que simplemente ya van disminuyendo cada año. Población que fue víctima de maltrato o discriminación. O sea, hay de acuerdo a la etnia que tú tienes en las ciudades, hay este tipo de maltrato. Entonces, en la mayoría, el 61.4% son las personas indígenas, ¿no? Son la población indígena que sienten este maltrato, esta discriminación. Y de ahí siguen los aymara, ¿no? Y de ahí viene, bueno, ya vienen un poco los mestizos, los blancos y los negros mulatos, pero en su mayoría los indígenas. ¿Y cuál ha sido esa razón? Porque ha sido discriminado, ¿no? La mayoría por su color de piel. O sea, las personas que llegan a las ciudades y son de tez oscura, ¿no? Los que dicen, pues, los cholos eh, o los que son de la selva tienen una tez más oscura. Entonces, eso hace que
lo alejen, ¿no? O sea, las personas que son un poco más claras, ¿no? O mestizos un poco claros, hacen que simplemente se alejen o que den su distancia, ¿no? No quieren tener mucha relación. Entonces, es por eso que, y hay veces sucede que se les asocia también los colores con la delincuencia, ¿no? Hay personas que delinquen y tienen esos rasgos. Entonces, cuando, por ejemplo, van caminando por la calle y se le acerca con ciertas definiciones, ciertos rasgos, algunos pueden pensar que le van a robar, entonces se alejan ya inconscientemente, ¿no? Cruzan la pista o qué sé yo. Entonces, hay ese cierto, esa discriminación. Entonces, la política, de acuerdo a la política, trata, ¿no? De que se valore esta diversidad cultural. ¿No? Y cómo, ¿no? Fomentando, conservando los conocimientos tradicionales, aprovechando la diversidad biológica, el uso de mecanismos de estos conocimientos tradicionales, ancestrales. En realidad sí hay planes, programas para que se puedan difundir, se puedan proteger esta diversidad cultural en el país, ¿no? Pero le falta eso del sostenimiento a largo plazo, de que haya un monitoreo adecuado. Tenemos, por ejemplo, en programas que son, con las llamadas telefónicas hay una opción donde tú puedes hablar en tu propia lengua, ¿no? Entonces, tú puedes ser contestado con un operador donde te ayude, ¿no? Esto es en varios servicios, en lo que es salud, en trámites en el Estado. En la salud, a pesar de que mm, existan todas estas políticas culturales, pero en la selva propiamente, es difícil de que las personas puedan atenderse, ya que el sistema de salud en sí le falta mucho, ¿no? En provincias, mm, las complejidades eh, no se pueden atender fácilmente, tienen que trasladarse a la capital para cirugías extremas. Entonces, muchas veces las personas que viven en la selva o viven en esas comunidades ya no vienen a Lima, tratan de, de, de quedarse en su zona de origen y ahí es donde hay fallecimientos, ¿no? De que ya no pueden continuar con una búsqueda, con una solución a su problema de salud debido a la atención médica, ¿no? No existen hospitales que tengan todo lo que, las condiciones que tienen un hospital acá en Lima. Eso es la deficiencia que todavía existe en el sistema de salud. ¿No? ¿Cuáles han sido estos balances? ¿No? La contribución a la cultura, se tienen los planes y los obstáculos, ¿no? Que todavía hay, es potenciales que se ignoran, ¿no? No hay expresiones culturales con esa creatividad de los chicos, que falta impulsarse. Todavía hay muchos valores que no han sido descubiertos. Eh, la asignación de fondos de cooperación son los que están sosteniendo los programas de comunidades indígenas o de diversidades culturales, ya que también es bajo el presupuesto para este tipo de planes, de programas. Entonces, las recomendaciones, lo, lo vamos a tratar otra vez, es la coordinación, ¿no? Que todos los sectores deben de coordinar para poder aplicar la Agenda 2030. Aumentar el financiamiento, ¿no? En base a lo que ya hay, o sea, ya existe un presupuesto, pero también el problema es la gestión, otra vez, ¿no? Que a pesar de que tenemos ese financiamiento del exterior, la
la gestión en los gobiernos regionales es donde no llega a la población. Por ejemplo, hay programas, y un problema social es los programas de televisión. Por ejemplo, acá hubo un programa en Perú que fue sacado de la televisión, ¿no? Ya que la ciudadanía protestó porque tenía rasgos de racismo, ¿no? Por decir, esta era una protesta a un programa que se llamaba La Paisana Jacinta. O sea, era un hombre vestido de mujer que interpretaba a una mujer andina, pero no promovía una características positivas, sino todo lo contrario. Era de mal aspecto, era un poco terco, y a veces un poco desaliñado. Entonces, esto hizo que las personas protestaran y cerraran. Entonces, ¿qué tanto llegó hasta los medios de comunicación para que se pudiera difundir a toda la población del Perú, ¿no? Para que viera este contraste, ¿no? Esta desigualdad, esta forma de rechazo a las personas de origen étnico. Por ejemplo, acá tenemos algunos testimonios, ¿no? De algunas personas. Las niñas, dicen, me agarraban del pelo y jugaban diciéndome, arre caballo, arre caballo. Yo no podía hacer nada, ni siquiera podía hablar bien el castellano, cuenta una persona. O sea, una persona que no podía hablar bien el castellano era maltratada, ¿no? En su colegio. Las chicas lo hacen. No entendemos aún por qué, pero Perú es uno de los países más racistas de la región. Muchos dicen que es porque hemos sido sede de la colonia. Sin embargo, ¿cuántos años de Estado republicano tenemos? Desde la independencia de España, pero las cosas no han cambiado. Es cierto, o sea, los mismos peruanos, o sea, yo tampoco entiendo, como que nosotros mismos, ni siquiera son de otros países que vienen a ser racistas con nosotros, sino que somos nosotros mismos que somos racistas a nuestra propia gente, ¿no? Entonces, cambiar eso es muy difícil, pero se tiene que hacer. O sea, ya está implementada la política, ya está implementado el plan, solamente que no se ejecuta. O sea, lo tenemos todo. O sea, no es que nos falte algo, pero está en el papel, ¿entiendes? En los centros de salud de los pueblos de los Andes, los locales reciben un trato despectivo por no entender bien el castellano. Y en las escuelas capitalinas, los niños de padres provincianos suelen ser objeto de bullying. Los chicos que vienen de provincias, si se inscriben en colegios, y está en un grupo que es de Lima y que está en una zona de condiciones económicas buenas, ¿no? Entonces hacen que este chico sufra de bullying, ¿no? Que lo discriminen, que le peguen, que lo saquen de su grupo. Y todo esto afecta, ¿no? Afecta el desarrollo del niño y la política educativa. Ahí es donde debería de incidir. En el caso del Perú, los trabajadores sociales no estamos en el sector de educación que fuera de Ripley, aunque suene de Ripley, no estamos en este sector de educación. Estamos en diversos sectores, pero no en el sector de educación, donde es la base prioritaria donde nosotros podemos ver esos problemas, ¿no? Tarsila Rivera, presidenta de Chinapac, una sociedad indígena, recuerda que cuando su familia se mudó de Ayacucho, en el sur andino del país, a Lima, siendo ella una niña, sufría las burlas de sus compañeras de escuela por su larga cabellera, recogida en una trenza como se estila en su región. Es cierto, las niñas cuando viajan de provincia a Lima, viajan con sus trenzas largas, ¿no? Hasta la cintura. Y son ellas las que son el foco de ese bullying, de esa discriminación, porque saben todas las niñas que vienen de provincia. Entonces, comienzan desde pequeños. Entonces, imagínense que cómo crecen los niños y la población continúa, ¿no? Continúa esto. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de los problemas ya a nivel eh, eh, de la parte climática, de la parte
de los daños en sí de nuestros países, ¿no? Nosotros tenemos una región de biomazonas que está comprendiendo Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia. Toda esta zona es tan rica de árboles, de frutos, eh, de toda esta naturaleza, de animales exóticos que no se ubican en otras partes del mundo. Entonces, nuestra ley peruana comprende el patrimonio tanto cultural como el natural. Entonces, la parte de naturaleza y cultura están aquí en este Amazonas. ¿Cómo? Los indígenas viven en toda esta región de Amazonas. Al haber problemas de índole eh, de tierras, de minería ilegal, de tala de árboles, hacen que zonas de la Amazonía se conviertan en desérticas, como nos ven. Arriba ustedes van a ver que el planeta en el año 78 tenía muchas áreas verdes, pero conforme pasen los años, estas se van reduciendo. Y en el 2030, el cambio climático va a ser de una forma tal que por no tener los árboles que tiene la Amazonía, que protege el mundo entero, van a haber más fenómenos climatológicos y sobre todo el agua, ¿no? Entonces, esta zona de selva, donde está toda el Amazonas, afecta a muchas comunidades indígenas que tienen que estar movilizándose, desplazándose, y las leyes y la política que existe no los está favoreciendo. ¿Por qué se debe todo esto que hemos visto anteriormente? Por la contaminación. Las leyes permisibles de los países conformantes, las que hemos visto anteriormente, no están poniendo las reglas para que esto pare. Si bien es cierto, hay procesos judiciales que duran una eternidad, pero mientras tanto sigue contaminando. Las empresas que ya están contratadas están contaminando y no se le da no hay un resarcimiento de ellas. Y eso que solamente hablaba de las empresas formales, pero de las informales, y es debido a toda la geografía de nuestros países, ¿no? Todos estos países que hemos visto, todas es tan grande que nuestros recursos presupuestales difícilmente eh, pueden soportar un trabajo tan arduo como esto. Necesitamos ayuda internacional, pero que una ayuda eficiente, porque ya saben que en el camino hay dispersiones, ¿no? Entonces, lo que afecta son las talas de árboles. Si las políticas se cumplieran, si todo lo que hemos visto de los planes, de las convenciones, se cumplieran, no deberían haber leyes que favorecieran la tala ilegal, la exploración de petróleo, que obviamente no lo dicen textualmente, pero la ley fomenta la libre competencia, la creación de empresas, de economía. Sí, está bien, pero esta zona de amazónica que, 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 que es la casa de muchos indígenas, está siendo cada día más reducida y causa grandes estragos, no solamente a ellos, que se tienen que mover de sus viviendas, sino a todo el mundo, porque el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿no? Entonces, por esto yo vengo a esta parte de la zona que quería hablarles, que quería explicarles para que pudieran comprender cuán importante es que nosotros veamos, ¿no? Ya que somos uno de los países que estamos dentro de ese grupo de países que conforman este bioma amazónico. Por ejemplo, en Brasil, muchas tierras, miren, todas estas tierras había estado llenas de árboles y los cortaron para favorecer a la agricultura y a la ganadería. O sea, no digo que la agricultura y la ganadería está bien, pero vayan a otras tierras. Porque si hace producción en una de estas tierras, que es de la Amazonía, estas tierras van a producir 2, 3 años y de ahí ya no rinde más, se muere la tierra. Entonces, veamos qué magnitud tiene
este tipo de amenazas en Amazonas para el área natural y para la comunidad indígena que constantemente sufre, ¿no? de estragos en la población. Acá hay dos noticias, ¿no? El Congreso del Perú modifica ley forestal que promueve la deforestación. O sea, o sea, nosotros deberíamos de seguir las convenciones, de seguir los planes, pero por otro lado, el Congreso acaba de dar una norma donde se promueve más la, la deforestación, ¿no? O sea, y sin consulta de los pueblos indígenas, es lo peor. Y la población hace rato está pidiendo la anulación y no lo anulan, ¿no? Y todas las comunidades se han levantado, han dado su voz de protesta, porque no están de acuerdo a las últimas modificaciones que ha realizado el Congreso peruano. Y obviamente la alerta roja ya va, ¿no? Para la Amazonía. ¿Qué va a pasar si ya en el futuro no tenemos Amazonía? Por qué vienen todos estos cambios, estos fenómenos climáticos? A veces hace frío, a veces hace mucho calor, mucho frío, mucho calor, extremos en diversas partes del mundo, huracanes. Entonces, es por esos cambios. Si no tenemos bosques, no vamos a poder, la vida en la tierra se va a hacer complicada para los hijos de nuestros hijos. ¿No? Y qué dice pues la ODS? La ODS pues tiene todos los objetivos que deberíamos de cumplir, supuestamente debería, los países han firmado, ¿no? Deberíamos de promover en sí todos, todos estos objetivos, ¿no? Y que están dentro de las políticas, pero difícilmente, ¿no? Con otras leyes se contrapone esto, ¿no? Y la participación, cuán importante es la participación de la comunidad, ¿no? De los debates. Acá es donde el trabajador social también viene a ser un actor importante, ¿no? A que participe de los gremios, participe en las mesas de concertación, para estar implicados en todas estas elaboraciones de las políticas, ¿no? En el Perú es... es un poco difícil ver a trabajadores sociales en cargos de dirección o jefaturales. Vemos mucha participación de trabajo social en empresas y es por nuestra ley, ¿no? Nuestra ley nos habilita que debemos, que nuestra participación está más en las empresas en el área de recursos humanos porque desde el inicio hemos estado ahí, ¿no? Pero eso no implica de que solamente tengamos que quedarnos ahí, sino podemos estar en todas las áreas, pero nos falta diversificar, potenciar más nuestro trabajo en el trabajo social comunitario, no como lo tienen diversos países de Latinoamérica, pero a Perú sí, esa es quizás nuestra debilidad, ¿no? En el trabajo social, en trabajar en estos tipos de insertarnos en esos tipos de espacios, ¿no? ¿Y cómo participas, ¿no? En este tipo de proyectos, ¿no? En los medios de comunicación, fomentando la diversidad cultural, creando plataformas, mecanismos, ¿no? De coordinación, generando obviamente más conocimiento, publicaciones, más proyectos, el acceso abierto a la información, promoviendo a todos los actores de la sociedad civil. eh, si pudiésemos crear nosotros ingresos propios, ¿no? De las comunidades, de las poblaciones, entonces se autogestiona, ¿no? Pero es necesario que haya personas que apoyen esta gestión de generación de ingresos en las zonas. Entonces, como trabajadores sociales, ¿no? Nos implica, ¿no? Promover, ¿no? La autodeterminación y la autonomía de las comunidades indígenas, de las poblaciones, ¿no? De etnia, de las diversidades culturales,
trabajar con esta biodiversidad, la conservación con las comunidades, ser agente de cambio, promotor y defensor de los derechos ciudadanos, ¿no? Respecto a la diversidad cultural, eh, trabajando con las instituciones públicas, privadas, ONG, buscando el encuentro de forma integral, ¿no? De acuerdo a la realidad. Nosotros sí que tenemos una convención, unos planes, pero ver, ¿no? En cada comunidad hay diversas formas, ¿no? De aplicarlas, esas políticas, esos planes, y tener, ¿no? Como principal eje el respeto a la identidad cultural. Si promovemos desde pequeños, desde la educación básica, el amor, el querer a nuestra tierra peruana, porque nosotros no solamente peruanos, latinoamericanos en sí, ese amor y respeto a lo nuestro, habría menos jóvenes que se vayan a otros países, o podrían irse a otros países a estudiar, a mejorar, a actualizarse, pero regresar y continuar mejorando nuestro país, mejorando el desarrollo, ¿no? En conjunto con esos conocimientos, pero no. Las personas a veces se van con becas y se quedan allá a trabajar, ver su vida, se casan y ya no les importa regresar. Pero si hubiera desde casa esa concientización, esa sensibilización desde casa, desde el colegio, desde tempranos años como existe en países orientales, ¿no? Que los chicos desde pequeñitos conocen su tierra, se aman, tienen su cultura y hasta muy grandes continúan y hay un respeto por los adultos mayores en la difusión de sus culturas. Entonces, países que han estado, eh, por ejemplo, han salido de la pobreza rápidamente por ese patriotismo que tienen. Sí se puede, pero necesitamos esa limpieza en las gestiones, en la gestión pública, ¿no? Difícilmente, pero las comunidades tienen que continuar esa lucha, ¿no? De hacer prevalecer su participación, su opinión, y actualmente, ¿no? Los de Perú, los de Brasil, están pues teniendo bastante movimiento, ¿no? Para hacer llegar sus protestas y que se anulen varias leyes que se han dado que afectan, ¿no? Afecta a las poblaciones. Pero sin ese derecho a la participación de las comunidades, poco o difícilmente se puede lograr el desarrollo, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Capa Social Work, mi página web. Ahí están. Y ahí estoy yo también en el Amazonas, ¿no? En una de las zonas más pobres. Por ahí está el área de Belén, ¿no? Las condiciones económicas son muy difíciles allí, pero es un patrimonio cultural muy bello. Y bueno, gracias Universidad Técnica de Manabí por permitirme esta oportunidad de dar mi presentación. Muchas gracias, estimada Máster Carolina Cárdenas. En este momento damos el espacio para el inicio de foros de preguntas y respuestas con nuestra compañera Marcela. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Máster Carolina. Le damos paso a la pregunta de Paola Torres. No se escucha. No. Tiene problemas con el audio. Bueno, le damos paso a otra pregunta. De Gabriela Alejandra. Dice, ¿cuál cree usted que debería ser la estrategia ideal para que un trabajador social se pueda desempeñar en el ámbito de la educación y en el Perú, para ir frenando y atendiendo la discriminación de los niños en las instituciones educativas? Bueno, primero deberíamos de estar insertos en los colegios, ¿no? Los trabajadores sociales,
deberíamos de participar dentro de del sector educativo. Nosotros en el Perú no estamos dentro del sector, los que son los psicólogos. Entonces ahí ya hay un gran problema, ¿no? Y los gremios, las representaciones son las que, son las que tienen que solicitar al sector educación la intervención, ¿no? De nosotros, o sea, de que nosotros tengamos que estar participando. Eso por un lado. Por otro lado, ya que no estamos ahí, lo que se puede hacer es hacer alianzas con las universidades o con las ONGs, instituciones, realizar proyectos educativos mm, hasta que se vea la forma de cómo estar ahí, ¿no? De difusión, de promoción de valores, de ejecutar lo que dicen los convenios, ¿no? Los planes. O sea, hay una política educativa ya del sector educación que ya está, o sea, hay manuales, ¿no? Solo que faltan aplicarlos, o sea, hacer creación de lo que ya existe, ferias, promover en los medios de comunicación las políticas que ya existen, dar más charlas, quizás. Entonces, si vamos viendo por los colegios, ¿cuál es el seguimiento que están haciendo? Quizás no lo han hecho. Entonces, lo que faltaría es incentivar a que ejecuten, a monitorear que sí se ejecuten. Y si no lo hacen, las universidades podrían coordinar, ¿no? Para que apoyen a esta labor, ¿no? De la ejecución de los planes, de los manuales existentes, donde se da, ¿no? Toda la orientación para ese refuerzo de campañas anti-bullying, de respeto para los otros compañeros, juegos, ¿no? Es a través del juego como los niños van a entender que no se debe de pegar, maltratar, eh, disminuir a otro niño, ¿no? Entonces, y con los padres, o sea, tener charlas para padres, que el colegio pueda fomentar ac- actividades mensuales, 2 veces al mes, 3 veces al mes, pero quizás lo que podrían decir los colegios es que no tengo presupuesto, mi docente ya no puede más. Entonces ahí es donde quizás las universidades con los estudiantes de trabajo social, educación, puedan hacer prácticas o voluntariado para que se pueda hacer campañas a nivel de distrito, campañas nacionales a través de la televisión, del internet, ahorita que hay canales de YouTube. Se puede generar algo gratuito y en masa, entonces ir alineando. O sea, hay formas creativas que cada trabajador social en equipos multidisciplinarios pueden trabajarlo desde ya y tocar las puertas, ¿no? A los centros educativos. ¿No? Es una forma de llegar, o sea, no vamos a esperar que el colegio te busque porque el colegio está quizás también con bajo presupuesto, ya no da más, ¿no? Entonces, ¿qué hacen quizás las universidades? Sería un buen foco para intervenir, ¿no? Y la otra forma es los colegios profesionales, ¿no? Que deberían de conectarse con el Ministerio de Educación y ver la forma de la participación del trabajador social, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta de Mónica Karina. Muy buenos días. Es mi estimada Carolina Cárdenas. Mi pregunta es, ¿cómo influye las creencias culturales en la manera en las comunidades interactúan con su entorno natural? Mira, las comunidades tienen mucha riqueza cultural para manejar su entorno, o sea, son las que siempre han estado cuidando su entorno, tienen esa historia, tienen esa riqueza cultural por ejemplo, en hacer sus medicinas en la selva. Hay muchas medicinas que vienen incluso de otros países a venir a la selva a encontrar ese fruto o esa planta que va a curar, ¿no? Y que va a curar alguna enfermedad.
y de eso se hace la medicina. Entonces, ¿quiénes saben esas recetas? ¿No? Son las comunidades que están en la zona. Entonces, porque ellos han estado recibiendo esos conocimientos de los ancestros. Entonces, todo eso va calando en las familias actuales que tienen conocimiento y esa sabiduría que tienen debería de ser valorado, ¿no? Y en otros países, obviamente, que esto es muy valorado y muchas jóvenes que han sido indígenas han seguido estudios en el extranjero y tienen hasta reconocimientos de universidades. Entonces, en otros países somos valorados y acá en nuestro propio país no lo somos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Eso es lo que tenemos que rescatar de nosotros. Nosotros en toda Latinoamérica tenemos esas historias, esas riquezas que si lo cultivamos, nosotros en el futuro, bueno, somos una potencia cultural, o sea, es innegable. Toda Latinoamérica tiene potencia cultural. Nosotros lo tenemos. Lo que nos falta es potenciarnos, lo que nos falta es reconocer que somos ricos en cultura. Y el día que sepamos eso, entonces vamos a salir, vamos a ser, económicamente vamos a estar muy bien, ¿no? Muchas gracias, Máster. Tenemos otra pregunta de María Cecilia. Vamos a habilitar el micrófono. María Cecilia parece que tiene problemas con el audio. Tenemos otra pregunta de Karen Macías. ¿Cómo las políticas públicas con enfoque intercultural han impactado positivamente en la comunidad? Bueno, antes no teníamos este acceso por ejemplo, a la atención de las personas de diferente lengua en servicios de salud. Entonces, hay programas que tiene el gobierno para que este enfoque intercultural pueda ayudar a estas poblaciones que no hablan la lengua, ¿no? Hablan su lengua nativa. Entonces, a través de estos programas son escuchados y son atendidos, en el caso de salud, en los centros de salud, en los lugares donde se puede hacer otras gestiones, caso del DNI, en registros, ¿no? Entonces, hay una política que se está insertando en lo que son las lenguas, ¿no? El Ministerio de Cultura ha hecho esta política de recibir las llamadas de atención a la población en una opción para español y otra opción para las personas que son de distinta lengua, ¿no? De lengua de las comunidades. Entonces, una persona lo puede orientar, lo puede ayudar, y sobre todo en salud, ¿no? En salud hay una participación de las personas que son de la comunidad que también están implicados como agentes, para que también puedan orientar a otros de la comunidad, ¿no? Entonces, esta participación de las comunidades dentro de este tipo de programas hace que se motiven ellos mismos, de que sientan que son valorados, que están siendo escuchados, pero necesitamos más, ¿no? Porque ese es quizás un pequeño porcentaje, porque a esa política de cultural que estamos teniendo por ejemplo, en el programa de salud, está bien, te reciben, te atienden, pero ¿qué pasa si el hospital no tiene la sala de operaciones en ese momento? Se cayó todo, ¿me entiendes? Entonces, todo debe de ir de la mano, o sea, una política de enfoque de cultura con una buena política de salud, con una buena política educativa. Entonces, ¿no? Se genera el bienestar, pero si tú lo escuchas, lo atiendes, lo orientas, pero no tienes al médico, ¿qué puedes hacer? Se muere esa persona. Entonces, hay que llegar a todo el Perú, a todas las comunidades, sobre todo las indígenas, a que haya todo ese desarrollo, a que le llegue todo lo necesario, que le llegue, si vas a hacer un programa de salud, que haya todo completo, ¿no? Que haya hospitales,
que haya ambulancias, que haya un helicóptero, ¿no? Para el traslado inmediato. Entonces, son cosas que se tienen que tener, que tienen que ir de la mano, uno con otro, ¿no? Pero sí es es un buen impacto esto de las políticas, ¿no? Con este enfoque, ¿no? Ujú. Tenemos otra pregunta de Adriana Solórzano y dice, ¿cómo se puede medir y evaluar los impactos de las políticas públicas interculturales en la comunidad? Bueno, ya tenemos les mostré una diapositiva, eh, es de monitoreo de las políticas, ¿no? Así cada plan que tiene el Estado tiene un seguimiento de políticas. O sea, por ejemplo, si en el año tú vas a hacer, o tú tienes un indicador de que vas a hacer 20 o 30 campañas, no 10 mensuales, tú tienes que haber llegado a esa meta. Entonces tienes que tener ese seguimiento a todo lo que uno va a realizar durante el año, ¿no? Todas las campañas, todos los programas, todas las ejecuciones que se planeen en el plan anual del sector, de cada institución, tienen indicadores que tú tienes que decir, hasta aquí he llegado y si no he llegado, ¿por qué no he llegado, no? ¿Qué me ha faltado? Presupuesto, sí has tenido. Entonces, ¿qué pasó con ese presupuesto? ¿No? Eso ocurre. A veces tenemos sí hay presupuesto. El problema es la gestión, que no saben gestionar. Los gobiernos regionales, eh, a veces por desconocimiento o quizás otras cosas, ¿no? Corrupción hay veces en algunos, ¿no? Salen en las noticias, ¿no? Se destina fondos a otras cosas. Muchas gracias, Máster Carolina, por sus respuestas y por sus ponencias. Le damos paso a María Eulalia. Muchas gracias, estimada Marcela. Muchas gracias, Máster Carolina, por su intervención y por cada una de las respuestas brindadas a las preguntas de nuestros participantes. Ok, muchas gracias a ustedes, al vicedecano, a la universidad por este evento. Muy agradecida. Muchas gracias.